otros escritos sagrados posteriores a los Vedas. Los Upanishads. La doctrina de los Upanishads sería la que empezaría a darle una forma más organizada, una estructura más concreta a las creencias hinduistas. Los Upanishads se alejan de la doctrina y sacrificios védicos, pues en ellos se ve como una de las causas del error humano, obtener el favor de los dioses con el dolor de las criaturas. O sea, con el tiempo ellos fueron evolucionando y se dieron cuenta que lo que figuraba en los libros védicos como rituales de sacrificio, en que se llegaba al sacrificio humano inclusive, consideraron que era algo abominable y que ellos iban a dejar de lado y ya no iban a seguir practicando, porque dentro de la cosmología que ellos fueron desarrollando, el respeto a todo ser viviente se sobrepuso a los rituales aconsejados en los Vedas. De esta forma, los Upanishads determinan más un código moral, siendo en general una reacción contra los brahmanes que inculcan un difícil culto ritual. Otro libro importante es el Ramayana y el Mahabharata, las dos grandes epopeyas de la literatura clásica de la India, siendo, por ejemplo, el Mahabharata la epopeya más grande del mundo, con 100.000 versos. En ellos se expone de diversas maneras la doctrina del Dharma, la ley o norma del correcto actuar religioso, moral, social y jurídico, que por su fuerza se sobrepone al karma, la ley de causa y efecto. Otro libro más es el Bhagavad Gita. Quien no está situado en la conciencia trascendental no puede tener ni una mente controlada ni una inteligencia estable, sin lo cual no hay posibilidad de paz. ¿Y cómo puede haber felicidad sin paz? Se plantea el Bhagavad Gita como un principio. En este libro se aclara la existencia de un yo, una entidad viviente, individual, el ser que no se identifica con el cuerpo, sino con el alma, sobre la que se dice en el Gita, en el Bhagavad Gita: sabed que aquello que penetra todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma imperecedera. Esta es creada por Dios, por lo que necesita de Él para existir. Otros libros más son los Puranas. Es en estos libros donde se introduce la cosmología, la psicología y la filosofía del hinduismo. Existen 18 Puranas principales, que al parecer son escritos entre los siglos 3 al 7 después de Cristo, siendo contemporáneos de la decadencia del budismo en la India. Sin embargo, su origen es desconocido. Los científicos piensan que quizás existiría un texto primitivo que con el tiempo fue siendo modificado hasta convertirse en la actual versión que se presenta a manera de diálogo. En estos textos se refleja el proceso de lucha y conquista de los indoeuropeos sobre los pueblos previamente asentados de piel más oscura, los denominados Dasa o Daisa, un término que luego hará referencia a los esclavos. En la nueva sociedad, además de las tres clases vinculadas
a las tres funciones, se ha de añadir la casta de los sudras, obreros y esclavos, y los dalias, los intocables. La palabra para color, varna, servirá ahora para distinguir los grupos étnicos. Uno de los conceptos más importantes que aparece en esta fase es el de Rita, lo articulado, lo justo. Es el orden cósmico, pero también moral, al que deben ajustarse hasta los propios dioses. Nadie se escapa a ese orden universal. También es el orden litúrgico relativo a la ejecución correcta de los sacrificios. Este es un trozo de texto de los Vedas. Contrapuesto a este orden se presenta la figura de Rudra, un dios de las tormentas y la caza, que se vincula con el de Shiva prevédico como destructor y creador a través del caos perjudicial y beneficioso. Esta imagen también pertenece a los Vedas. La religión védica no llegó a tener el grado de regulación de otras religiones. Y por otro lado, algunas de las ideas que más se identifican con el hinduismo, como el karma, no aparecen en los Vedas. Por otro lado, el panteón divino no está clarificado y se trataría de un enoteísmo dependiendo de cada devoto. Llaman enoteísmo a esa posibilidad de que cada ser humano tenga la libertad de escoger su propio Dios, aunque viva dentro de una sociedad que se denomina hinduista, vedista o lo que sea, ¿ya? Posteriormente a esta etapa se van a presentar claras posturas y actitudes hacia los monistas o los teístas, es decir, los que tienen una tendencia a religiones de muchos dioses o los que tienen tendencia a una religiosidad con una deidad no muy importante, no muy trascendente para su vida. Más textos. Esos grafismos corresponden a la lengua sánscrito. Vedas, brahmanas y aranyakas están escritos en sánscrito arcaico o védico, lengua de la rama índica o indo-aria de la familia indoeuropea. Este símbolo pertenece al brahmanismo. El brahmanismo es una religión de transición entre la religión védica, terminada hacia el siglo VI a.C., y la religión hinduista, que comenzó hacia el siglo III después de Cristo. Entonces tenemos esa franja temporal en la que los brahmanes, casta sacerdotal, devenida del jainismo y del vedismo, va a tomar el poder y va a empezar a manejar a ese pueblo. El brahmanismo es una religión de los hindúes antiguos que constituye el ulterior desarrollo del vedismo en el periodo del establecimiento de la sociedad esclavista. Otorgó fundamentación religiosa a la desigualdad social. Y ahí estamos viendo una manipulación de la casta sacerdotal, la explotación
del ser humano por el ser humano, justificándola a través de las creencias religiosas y sometiendo a los más indefensos a la esclavitud. Otorgó fundamentación religiosa a la desigualdad social, a la rigurosa división en castas, y convirtió en sagrada la posición privilegiada de los sacerdotes profesionales que constituían testamento de los brahmanes. Enseñaba además de los dioses védicos, enseñaba que además de los dioses védicos existía un absoluto supremo, Brahma, Dios creador, con quien deben intentar infundirse las almas inmortales de todos los seres vivos, que no son más que partículas de Brahma. O sea, en ese camino que venimos viendo, que se fue desarrollando a través del tiempo, en donde la máxima aspiración del ser humano en la India es lograr liberar el alma del karma para poderse ya liberar de las futuras reencarnaciones. Una vez que se libera, ¿qué hace? Ahora viene la explicación en esta nueva etapa religiosa. Somos parte dentro de ese atomismo, somos parte de ese Dios Brahma, de ese creador absoluto del universo. Y entonces, una vez que nos liberemos, volvemos a Él como parte integrante de su ser. Apareció aproximadamente hace unos 3000 años y es una derivación de la religión védica y consecuencia de la tendencia monoteísta que ya apunta en los Vedas. Era remarcablemente elevada la enseñanza ética de los brahmanes en la legítima esfera de la conducta correcta. Eran fuertemente inculcadas en esa sociedad la veracidad, la obediencia a los padres y superiores, la templanza, la castidad y la caridad. Aunque permitía, como otras religiones de la antigüedad, la poligamia y el divorcio. Prohibía fuertemente el adulterio y todas las conductas contrarias a la castidad. También reprobaba el suicidio, el aborto, el perjurio, la calumnia, la embriaguez, el juego, la usura opresiva y la crueldad despiadada para con los animales. O sea, todo un código moral. Íntimamente ligadas a las enseñanzas religiosas del brahmanismo se encontraba la división de la sociedad en castas rígidamente definidas. Con el desarrollo del brahmanismo, las 4 divisiones de la sociedad Veda se volvieron estereotipadas en castas exclusivas, siendo la dignidad superior usurpada por los brahmanes. Como maestros de los sagrados Vedas y como sacerdotes de todos los importantes sacrificios, profesaban ser los propios representantes de los dioses y la nobleza de la raza humana. Sus fuentes principales de poder e influencia residían en su privilegio exclusivo de enseñar a la juventud de las 3 castas superiores. La educación entonces consiste en gran parte en la adquisición de la tradición védica, que solo los sacerdotes podían enseñar. Por lo tanto, solamente las 3 castas superiores tenían el derecho a conocer los Vedas. La religión era exclusivamente un privilegio de nacimiento y de la cual la despreciada casta
de los Sudras estaba excluida. La notable tendencia monoteísta en los himnos védicos tardíos se hizo más y más intensamente sentido en los altos círculos brahmánicos, hasta que dio surgimiento a nueva deidad, una creación de los sacerdotes brahmánicos. Ella fue Prajapati, señor de criaturas, omnipotente y supremo, más tarde conocido como Brahma, el creador personal de todas las cosas. Y esa es su figura. Era un axioma entonces, como lo ha sido siempre en la mentalidad hindú, que es imposible la creación a partir de la nada. Otro principio brahmánico es que toda forma de individualidad consciente, ya sea humana o divina, implica una unión de espíritu y materia. Fuera de la pequeña escuela de pensadores que sostenían que la materia era eterna, aquellos que significaban a Dios como personal y supremo explicaban el mundo de cosas visibles y dioses invisibles como emanaciones de Brahma. El nuevo Dios supremo vio luego levantarse delante de sí a la fuerza que destruye y a la que hace renacer y conservar. Aquella, la fuerza que destruye, es Shiva. La otra, que renace y conserva, es Vishnu. Así resultó la triada llamada Trimurti brahmánica. Brahma el creador, Shiva el destructor y Vishnu el conservador. Y así cubrieron todos los aspectos. Los ascetas brahmánicos llegaron a una más sutil concepción de la divinidad que se contiene en los Upanishads. Para ellos, el mundo externo no tenía real existencia, era solo maya, ilusión. Existía ya la grande alma, Atman, que llevando vida solitaria, respirando y no respirando, exclamó en el fondo de su unidad: si yo fuera muchos. Y con su ardor intelectual, el amor engendró el mundo. Ese es de alguna manera el génesis de la India, cómo ellos explican el inicio de todo, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se dice que Jehová, después de haber creado todo, decidió crear al hombre, lo forma de barro de la tierra y le insufla un alma. Aquí es este Brahma quien un día, en la soledad de su eternidad, se dice a sí mismo: y si yo fuera muchos, y a partir de esa expresión de voluntad divina se empieza a generar toda la creación. Y por eso es que luego se considera que cada alma liberada es parte de ese Brahma, salió de esa voluntad divina cuando mencionó ese si yo fuera muchos. La explicación cosmológica brahmánica es panteísta, emanacionista. Para la creación judía, Dios modeló el barro. Para la creación de la India, los seres emanan de Brahma.
El fin y destino del hombre se establecen con las creencias en las transmigraciones de las almas o metempsicosis. El alma, principio de vida, es indestructible y en los cambios que experimenta no hace más que cambiar de condición exterior. Esta condición se va fijando siempre por el valor propio de cada alma. Aún el estado físico de las almas no es sino resultado de la consulta moral anterior. Quizá esa frase no se entiende muy bien, pero se refiere a que para renacer en una reencarnación nueva tenemos que hacer una consulta de reflexión moral de cómo fue nuestra vida anterior para entonces poder renacer a una vida nueva. Si esa vida anterior fue buena, justa, correcta, renaceré en un ser superior. Si esa vida fue incorrecta, injusta y mala, renaceré en un ser inferior. Para ellos, en la India, la reencarnación es en realidad transmigración del alma. Por eso se puede avanzar o retroceder. No hay ley natural que vincule los acontecimientos, solo se encadena por la ley moral. Al lado del aspecto teórico que tomó la creencia religiosa, la moral práctica desde este punto de vista comprende una minuciosidad y un rigor excesivos. Ordénase amor incondicional a los animales y viviente de todo género. El que perdona a los que le hayan ofendido irá al cielo. El que guarda resentimiento irá al infierno. Es el código de Manu. Los niños débiles, ancianos y enfermos deben ser considerados como señores de nuestra atmósfera. No se debe golpear a mujer alguna, ni aun con una flor. Un padre es más venerable que 100 preceptores, una madre más venerable que 1000 padres. Para el que descuide honrarlas, toda obra piadosa será su tarea. O sea, son normas morales que devienen de estas creencias religiosas en la búsqueda de la perfección individual. Es también notable la distinción de buenos actos de pensamiento, palabra y obra. El pensamiento en Dios, o sea, a través de la meditación, inspira naturalmente al hombre la humildad y la modestia. El hombre no debe vanagloriarse jamás de sus austeridades. O sea, si un hombre por propio mérito y esfuerzo de voluntad llega al ascetismo, no debe vanagloriarse de todo lo que ha podido desechar y dejar de lado, porque solamente su contacto con Dios le permite ese desprendimiento. Si se vanagloria de ese logro, inmediatamente va a retroceder en su avance espiritual. Y ahora pasamos a una etapa religiosa posterior, que es el budismo. Este es el símbolo del budismo, que es como si fuera el timón de una nave, timón de nuestra propia vida, que ellos recomiendan lograr la perfección a través del octuple camino. El budismo es básicamente una religión no teísta, pero también representa una filosofía, un método de entrenamiento espiritual y un sistema psicológico. Ha sido desarrollado a partir de las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, quien vivió en el noreste de la India
en el siglo V antes de Cristo. Comprende una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo se originó en la India, desde donde se extendió a gran parte del Asia. Si bien declinó su práctica en este país durante la Edad Media. El objetivo final es el logro sublime del estado nirvana, la espiritualidad absoluta, mediante la práctica de las 8 nobles verdades, también conocido como el camino del medio, liberándose de esta forma del ciclo de sufrimiento y nacimiento. Quizá para los que no estén al tanto de esto, en la biografía del Buda se sabe que Buda nació príncipe y era hijo único ya de reyes ancianos casi, que deciden apartarlo de todo el sufrimiento de la tierra, lo crían dentro del palacio que es inmenso, lleno de felicidad, rodeado de servidumbre que lo atiende, lo mima, lo ensalza, crece entre algodones, desconociendo la realidad. Pero conforme va avanzando en edad, ya de jovencito, pide a través de su preceptor al padre que lo autorice a salir más allá de las murallas, quiere ver qué hay. Y detrás de esas murallas, que le toma mucho tiempo que el padre finalmente aceptara su salida, sale una primera vez acompañado de su preceptor y rodeado de soldados que lo cuidaban, y en la primera salida va a encontrar a una persona profundamente enferma, viviendo un sufrimiento terrible. Y él pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tiene esa persona? Y el preceptor, que había sido advertido por el padre de no explicarle nada que hiciera triste a su hijo, se ve obligado por la insistencia del joven en explicarle que la vida de un ser humano a veces se encuentra lesionada por la enfermedad y que la enfermedad trae sufrimiento. El joven queda absolutamente pasmado, regresa a palacio y pide una segunda salida. Con los resultados de la primera, el padre no está muy seguro de dejarlo, pero tanta es la exigencia del joven que finalmente lo deja. En esta segunda salida, el joven en su camino va a descubrir a un mendigo que está pidiendo limosna. Y también se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué hace una persona así, sentada en el suelo, despojada de ropas, casi con la mano estirada? ¿Qué es lo que quiere? Y el preceptor le explica que es una persona muy pobre, que no posee nada y que está incluso necesitada de que otro ser humano le dé el alimento para poder continuar vivo, porque de lo contrario ya no va a continuar vivo. Esta segunda verdad también lo hace sufrir a Siddhartha. En una tercera salida va a conocer también lo que es la acción de un delincuente que despoja a otra persona de un bien preciado y ve el efecto del sufrimiento en la persona que ha sido robada, y también se entera de que esta persona ha sido despojada de uno de sus bienes. Y finalmente, en una cuarta salida, va a presenciar un funeral y el entierro de una persona. Y allí va a descubrir que no somos eternos, que morimos.
estas 4 vivencias que tiene Siddhartha lo van a llevar a la reflexión de una verdad absoluta para él. La vida es sufrimiento y dolor. En todas sus formas, en todas sus expresiones, en todas sus maneras de vivirla. Es sufrimiento y es dolor. Y entonces, a partir de ahí, él renuncia a ser el príncipe de ese reino, se vuelve un asceta y sigue ese camino místico que ya sabemos, pero basa sus enseñanzas filosóficas en la renuncia a todo lo que nos pueda traer infelicidad y tristeza. Por eso el budismo es una filosofía que tiene la máxima aspiración de llevar al ser humano por caminos de disciplina al logro del desprendimiento absoluto y la felicidad total. Así, en esa biografía del Buda es que se basan estos principios del budismo. Entonces, el objetivo final es el logro del sublime estado nirvana, espiritualidad, mediante la práctica de las 8 nobles verdades, también conocido como el camino del medio, liberándose de esta forma del ciclo de sufrimiento y renacimiento. O sea, vivir es sufrir y renacer es venir de nuevo a seguir sufriendo. El estado de nirvana se dirige a lograr el estado de Buda. Buda es un concepto. Nosotros pensamos que esa figura sentada en flor de loto, si es japonés es gordo, si es de la India es flaco, pero sentado en esa postura, creemos que ese es el Buda, y no es así. El personaje que representan en la India es Siddhartha Gautama, que alcanzó el nivel de perfección llamado Buda. Lograr el estado de Buda, concepto, siguiendo el camino Bodhisattva, un estado donde se permanece en un ciclo de renacimiento para ayudar a otros a lograr su despertar al camino budista. Las 3 características de la existencia: anitya, la impermanencia, o sea, no vamos a estar para siempre en la existencia. Anatman, insustancialidad, inexistencia de un ego permanente. O sea, para ellos ese yo con el que yo me manifiesto aquí ahora en la tierra no es permanente. Una vez que yo desaparezco materialmente, desaparece esa personalidad o esa manera que me representaba y me distinguía de otros. Dukkha, sufrimiento, descontento o insatisfacción. El karma, en aplicación a la doctrina budista, se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento. Por tanto, los movimientos ajenos a la volición o a la intencionalidad, como ocurre en el caso de actos reflejos, son neutrales kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento de la voluntad es karma, aunque no sea consciente. A ver si queda claro. Voy a poner un ejemplo bien exagerado. Yo estoy con un puñal en la mano y estoy conversando con una amiga tranquila, pero con mi puñal en la mano. De repente me da un acceso de tos y empiezo a toser, y en una de esas, con la tos, le clavo el puñal y la mato. Allí no ha habido voluntad de matar, allí ha habido una acción absolutamente involuntaria. Por lo tanto, ahí no genero karma. Mientras que si yo voy y asesino voluntariamente, lo premedito, voy y lo logro, ahí sí estoy generando un karma, porque mi voluntad ha sido la protagonista de ese hecho. ¿Ya? Esa es
la visión de karma en el budismo. Arma. Pero yo traje un ejemplo bien grosero, lo anuncié para que se entendiera el concepto karma, pero en este momento no me voy a poner a analizar la historia de las armas. Me va a disculpar, por favor. Voy a continuar con mi texto. Buda clasifica el karma en 4 grupos. Esto es bien complejo, pero por eso he tratado de diferenciar, por lo menos que solo a través de la voluntad de hacer es que se genera karma. Cuando suceden cosas en donde no ha intervenido la voluntad, ahí no hay karma. Oscuro con resultado oscuro. ¿A qué llama Buda oscuro? A toda mala intención. Brillante con resultados brillantes. La bondad absoluta, la claridad absoluta de mis hechos van a generar también un karma de la misma cualidad. Oscuro y brillante, o sea, tengo una actividad ambivalente, tan pronto estoy haciendo las cosas con una voluntad manifiestamente mala o convenida o de manipulación de otros, y en otros momentos es limpia, cristalina mi voluntad, con un resultado igualmente oscuro y brillante. Ni oscuro ni brillante, o sea, soy una persona, como decimos nosotros, agua tibia, ¿no? No me identifico ni en el bien ni en el mal. Estoy ahí flotando como el corcho, me avengo a las circunstancias, mi actuar es intrascendente y entonces el resultado va a ser en un karma también de las mismas condiciones. El karma en el budismo explica también las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, tienen riqueza, tienen belleza, tienen salud o tienen sabiduría. Quien hace el mal y va a un infierno es un estado de degeneración o un renacimiento inferior. A eso se le llama infierno en el budismo. Quien hace el mal y va a un cielo, o sea, conocemos gente que es inmoral, que vive haciendo cosas malas y sin embargo desde fuera vemos qué bien le va en la vida, ¿no? O sea, se puede ser malo y no pasa nada. También hace el mal y va a un cielo y está en un estado feliz o renacimiento superior. Quien hace el bien y va a un cielo tiene un estado feliz y de renacimiento superior. Y quien hace el bien y va a un infierno está en un estado de degeneración o un renacimiento inferior. O sea, todo esto es para explicar que las cosas no están dadas así cuadriculadamente. De acuerdo al karma budista, yo puedo ser muy bueno, puedo actuar muy bien y sin embargo me va a tocar vivir un infierno o viceversa. O por el contrario, soy muy bueno y mi karma también corresponde a mi bondad, o soy muy malo y mi karma va a corresponder a mi bondad, a mi maldad. Es decir, nada está sujeto estrictamente
a lo que yo me proponga. Hay una especie de orden universal en el que también yo tengo que someterme como individuo. Nótese que el cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino tras la muerte. El infierno y el cielo son estados luminosos y de felicidad o bien de oscuridad e infelicidad que existen también en vida aquí como efectos de acciones previas. El mecanismo del karma supone, por tanto, un reflejo bastante fiel de la realidad, no siempre considerada justa, y en donde a las acciones buenas o malas no les suceden siempre el efecto deseado. El surgimiento condicionado es expuesto, se explica, en el discurso de las causas. Esto constituye una formulación elaborada del proceso de existir y de cómo los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante y supone una explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida actual, instante tras instante. No, en el caso de la India, cuando se habla de karma es absolutamente individual. Sí. La originación dependiente contiene 12 eslabones: la ignorancia, las formaciones mentales, la conciencia, nombre y forma, sensorialidad, que tiene que ver con los órganos sensoriales, contacto, sensación, deseo, querer, aferramiento, devenir, nacimiento, decaimiento, vejez y muerte. Este enunciado ahora lo explican de esta manera. Así, con la ignorancia como condición surgen las formaciones mentales. O sea, estamos viendo cómo es la constitución de un ser humano mientras está en la vida, cómo le van llegando estas cosas. A un ser humano ignorante, que tiene esa condición de ignorante, se le van a ir dando formaciones mentales, cierto tipo de ideas. Con las formaciones mentales como condición surge la conciencia, más o menos desarrollada, dependiendo de las formaciones mentales que tenga, dependiendo de la ignorancia que tenga. Con la conciencia como condición surge el nombre y la forma, o sea, la capacidad del ser humano de instalarse a vivir en el mundo, de poder conocer la realidad que lo rodea, tanto por la forma exterior como por los nombres, la nomenclatura. Con el nombre y forma como condición surgen los órganos sensoriales, o sea, para poder captar, percibir el mundo que me rodea, mi naturaleza me va a dar los órganos sensoriales. Con los órganos sensoriales como condición surge el contacto, o sea, yo tengo sentido del tacto, entonces voy a querer tocar. Tengo sentido de la vista, voy a querer poner en contacto mi vista con los objetos, mirarlos. Lo mismo con el oído, con los sentidos que conocemos. Con el contacto sensorial como condición surge la sensación. Obviamente, yo escucho, veo, siento el sabor de las cosas, toco las cosas
eso me da una percepción y esa percepción me da una sensación. Con la sensación como condición surge el deseo. Esto me gusta, este sabor me gusta, yo quiero comer eso, deseo comer eso. Estos colores me gustan, yo deseo retenerlos, voy a pintarlos en un cuadro, voy a tomar una fotografía, deseo retener esos colores que veo con mis sentidos de la vista. Con el deseo como condición surge el aferramiento. Una vez que he retenido lo que quiero, ahora me aferro a ello. Me voy a sujetar a lo material. Es una posibilidad de tendencia en el ser humano. Con el aferramiento como condición surge el devenir. O sea, yo me voy aferrando a cosas y en el devenir del tiempo voy volviéndome un acumulador, no digo patológico, ¿no? Pero voy acumulando, me voy haciendo de bienes. Con el devenir como condición surge el nacimiento. Ese nacimiento como condición surge el decaer, la vejez y la muerte. O sea, estamos viendo que en todo lo anterior, lo que está generándose es el nuevo ser humano que está en el universo creando las nuevas condiciones con las que va a venir a reencarnarse. Y por eso lo último es el nacimiento y luego el decaer, la vejez y la muerte. Toda esta previa formación de condiciones han sido previas al nacimiento físico. La meditación en el budismo es una práctica fundamental, es una herramienta útil para el budista. Con esta práctica aprende a observar cómo no existe un dueño de sus pensamientos, pero que a la vez es responsable de lo que decida hacer con estos, con sus pensamientos. El apego o no apego son, por tanto, la clave para conseguir más ecuanimidad respecto a sí mismo y al mundo.